Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Decidir quedarte en un país aun sabiendo que hay gente que quiere acabar con tu vida es una misión imposible. Que un simple reto en redes sociales haga que vivas la Pascua en clave misionera es una misión imposible. Que los jóvenes puedan vivir en misión 24 horas, 7 días a la semana es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias en este primer viernes de Pascua, como siempre cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Hola, buenos días. Pues vamos a hablar con una agustina misionera que vivió de primera mano cómo 2 de sus compañeras eran asesinadas en Argelia. Además, la superiora de esta comunidad nos contará cómo va a ser la visita del Papa León a la casa de estas 2 mártires españolas. También contaremos con la presencia de Monseñor Javier Vilanova, obispo auxiliar de Barcelona, para que nos explique cómo podemos vivir una Pascua en clave misionera. Y por último conoceremos cómo alrededor de 100 jóvenes van a aprender a vivir en misión 24/7. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué puede hacer? Pues como siempre tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran. Y además estará también en Spotify y Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es misionposible@radiomaria.es, para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso es como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Pues ahora sí que sí, empezamos. El Papa León XIV empieza el lunes de la semana que viene su viaje por África y el primer país al que visita es Argelia. Allí el primer día se va a reunir con las instituciones, visitará una mezquita e inmediatamente después se reunirá con las agustinas misioneras en Bab el-Oued. El programa del viaje papal no dice nada más, pero nosotros vamos a conocer qué hay detrás de ese lugar. Pues tenemos en el estudio a María Jesús Rodríguez y Ana María Guantay. Ambas son agustinas misioneras y ahora vamos a conocer un poco más sobre esta historia. Pues os hemos invitado porque queremos conocer qué sucedió en esa casa que va a visitar el Papa. A lo mejor alguno de los oyentes lo recuerda. En el año 1994, un día del Domum, murieron allí mártires 2 hermanas vuestras que decidieron quedarse en el país a pesar de las amenazas de muerte recibidas. Pues María Jesús, ¿quiénes eran Esther y Caridad y qué hacían en Argelia? Esther y Caridad llevaban varios años ya en Argelia. Esther era enfermera y trabajó en un hospital con niños con discapacidad cerebral durante muchos años. Pero en los últimos años, dada la situación de cierta inseguridad, ella cambió y fue a un hospital de Argel capital, ¿no? Era una excelente enfermera y en este hospital la llamaban el Ángel. Era cercana, sabía cuidar y escuchar a los enfermos, les acompañaba también a las familias, creaba un ambiente de esperanza distendido y buscaba el bien siempre para los enfermos en el hospital. De hecho, el último día de su vida, por la mañana, la fue a visitar el señor embajador y el cónsul de España en Argelia y le ofrecieron medios de seguridad y otras cosas. Ella rechazó todo y al final ya le hicieron esta pregunta: bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres algo? Y ella les contestó: sí,
quiero que en el hospital se consiga instrumentos capaces de detectar el cáncer de colon, para que se puedan hacer colonoscopias y ayudar a mejorar y a detectar esa situación tan dolorosa que ahora casi es terminal. Evidentemente, aquel día ella fue víctima del atentado, pero la diplomacia española no lo olvidó y les llevó. A los pocos meses llegó al hospital. Quiero decir, así era Esther, pensando siempre en los demás, ¿no? Y Caridad era una mujer entrañable, era una excelente cocinera, pendiente de todos los detalles, lo que intuía que te gustaba aparecía, casi de la nada sacaba un buen plato, estaba en casa para la acogida, tenía una capacidad de escucha grande y en ese tiempo de tanta inquietud y de tanto dolor, ella siempre abría la puerta, siempre escuchaba, siempre estaban cerca de las necesidades. Y cuando las hermanas iban al trabajo, pues ella hacía las tareas. Mira, aquí ir al zapatero, la vida cotidiana, pero con un gran amor. Las dos eran amantes entrañables de la misión de Argelia y no quitaban de su foco las necesidades que percibían en el pueblo al que estaban acompañando. Para poner un poco de contexto, en la década de los 90 empezó una crisis política en Argelia que puso en peligro a todos los extranjeros e incluso hubo amenazas de muerte, ¿no? Los obispos instaron a que los misioneros hicieran un proceso de discernimiento sobre qué debían hacer, ¿no? Preguntarle al Señor qué es lo que quieres de nosotros en esta situación, si irnos o quedarnos, ¿no? En ese momento en la comunidad estaban Esther y Caridad y una tercera hermana, ¿no? Lourdes. María Jesús, tú en ese momento eras superiora provincial y fuiste allí a hacer este proceso de discernimiento. Cuéntanos cómo fue. Los religiosos estaban muy tranquilos, a pesar de la crisis que se estaba viviendo, hasta que el 8 de mayo de 1994 mueren los dos primeros religiosos en una biblioteca que atendía a la juventud. Era un hermano marista, el hermano Henry, y una hermanita de la Asunción. Entonces los obispos escribieron una carta a las comunidades y a los superiores pidiendo que por favor nadie permaneciera en Argelia si no estaba en total libertad y asumiendo esa decisión a nivel personal. Entonces, en aquel tiempo, nosotros teníamos capítulo provincial, tuvimos antes un encuentro de educación, también a nivel de congregación, y después el capítulo. Y ahí ellas nos explicaron la situación y que el discernimiento lo querían hacer, pero no lo querían hacer en España, lo querían hacer en Argelia y que habían hablado con el arzobispo de Argel, Monseñor Henri Tessier, y que nos dirían los días. Bueno, evidentemente lo asumimos así porque era su deseo. Las hermanas volvieron todas a Argelia y a los pocos días de estar allí nos dijeron: el 6 y 7 de octubre podemos tener el discernimiento, pero no vengáis. Bueno, se refería a la superiora general que había dicho que iba a ir, la hermana Ángela Cecilia Traldi, y a servidora. Bueno, yo le dije: Esther, yo diría que a la general no vaya, pero yo voy a ir porque sois hermanas de la provincia. Es que si os pasa algo, menudo lío que armáis. No, pues yo le diré a la general que ella no vaya, ¿no? Pero entonces yo llamé a la general y me dijo: no, si están en peligro ellas, estamos en peligro todas. Entonces, tanto Ángela desde Roma como servidora desde Madrid, nos llegamos el 4, no sé si he hecho 4 o 5, a Argel, ¿no? Nos trasladamos todas las hermanas, eran 12 en aquel momento, a la casa diocesana como señor Tessier. Y fueron días de mucho silencio, de mucha oración, de mucha búsqueda a nivel personal y a nivel comunitario. Y la pregunta fundamental era: ¿qué voy a hacer yo a nivel personal? ¿Permanecer o salir provisionalmente? Las dos cosas eran legítimas y muy buenas.
porque la amenaza que tenían era triple, por ser extranjeras, por ser cristianas, por estar allí, nada más, ¿no? Entonces, os puedo decir que en aquel discernimiento hubo como dos focos. Un foco era la palabra de Dios. Cada una buscamos la palabra de Dios que en aquel momento nos estaba dando fuerzas para seguir adelante. La puesta en común de esa palabra de Dios fue un verdadero regalo de fe y muy emocionante. Por deseo de Monseñor Tessier, fuimos recogiendo la palabra de Dios de cada hermana y el comentario que hacía. Eso nos ha servido a ellas y a toda la congregación para en los futuros y en los posteriores discernimientos que fuera siempre la palabra de Dios la que iluminaba nuestras propias decisiones personales y comunitarias. Y el otro foco era el pueblo, las necesidades de los niños, de los jóvenes, en los hospitales. Trabajamos en varios hospitales, en guarderías de la Media Luna Roja, en promoción de la joven argelina. Y no es que fuéramos necesarias, lo único que queríamos era estar y acompañar la vida en ese momento de dificultad, acompañar la vida en el momento de dificultad. Y el día 7, en el último encuentro, ya habíamos estudiado las condiciones sociales, religiosas, la situación, la palabra de Dios, el entorno en el que cada una realizaba la misión. Y se fueron pronunciando personalmente que se quedaban. Entonces, tanto la superiora general como servidora, lo único que hicimos es acoger su decisión. Y luego, el día 7, que era la Virgen del Rosario, pues en la Eucaristía se ofreció esa decisión personal y comunitaria. Y desde allí como que estábamos un poco más libres después de haber tomado esa decisión, ¿no? Además, bueno, para que la gente lo sepa, ¿no? Que esto también hay que ponerlo en valor, ambas habían hecho un trabajo de inculturación bastante importante, ¿no? Dentro de una cultura, pues que como vemos en esos momentos rechazaba totalmente la fe cristiana, ellas todo lo contrario, habían hecho un ejercicio de abrazar la cultura a la que habían llegado, con lo cual eso cobra un valor más importante, ¿no? Que a pesar de que ellos no quieren que nosotras permanezcamos, pues lo hacemos aún así porque creemos que es lo que el Señor nos pide. Y llegó, curiosamente, la providencia quiso que todo esto ocurriese el día del Domum. María Jesús, ¿qué recuerdas de ese día? Todo. Creo que recuerdo todo, Cómo nos uníamos a la oración que se invitaba a los musulmanes desde las mezquitas, con nuestra oración a través de los laudes a todo el pueblo y a toda la iglesia. Cómo las vimos partir a los trabajos en los hospitales, tanto Lourdes como Esther. Y Caridad y servidora nos quedamos en casa, los encuentros que tuvimos, las llamadas que tuvimos, y cómo llegaron ellas, pues Esther llegó un poquito antes del hospital, nos contó el encuentro con el embajador, lo contenta que venía por haber hecho esa petición, y bueno, hablamos de lo que hablaríamos en cualquier comunidad ese día, del Domum. Y me acuerdo que Caridad decía, hoy muchísimos amigos, las familias, nuestras hermanas, estarán rezando por los misioneros y de manera especial por nosotras. Y yo le decía, pues sí, yo creo que sí. Y también ella hizo esta pregunta, ¿no? Y estábamos tomando un té, esperando a Lourdes, y dijo, ¿qué podríamos hacer este año para vivir con hondura la fraternidad? Porque evidentemente las relaciones cada vez se quedaban cortas, ya no salía nada más que al trabajo y a la Eucaristía, un día a la semana, nada más. El resto eran muy prudentes, eran muy valientes y eran muy prudentes. Entonces Esther le contestó con una sonrisa inmensa, parece que la estoy viendo donde estaba, haremos todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Y luego llegó Lourdes y estuvimos bromeando. También a ella ese día, a Lourdes, le habían regalado un libro que eran
no era, o ahora recuerdo, era no sé si a ella, una de las dos, que eran los evangelios. Y el título era El amor, y un corazón allí, eran los evangelios. Bueno, estuvimos hablando de todo esto y que nos tocaba preparar las vísperas. Yo les prometí una reunión cortita y después veríamos una película que era No sin mi hija, que bueno, en aquel momento decía algunas costumbres propias de donde estábamos nosotras insertas, ¿no? Llegó el momento de acercarnos, habían adelantado 1 hora para no salir tan de noche y Esther y Caridad salieron primeras. El embajador había dicho que nunca saliéramos las 4 juntas, ¿no? Que fuéramos en pequeños grupos, pues de 2 en 2, ¿no? Entonces después salimos Lourdes y servidora y en el camino pues ya cerquita escuchamos dos disparos. La gente nos decía que nos fuéramos a la casa y fuimos a una casa que lindaba con el patio de las Hermanitas de Foucault, que era donde íbamos a celebrar la Eucaristía, y en ese momento pues oíamos llanto. Evidentemente pensamos que algo había pasado a algún cristiano, pero yo nunca me imaginé que eran nuestras hermanas, ¿no? Y ya pudimos hablar a través de la pared con una hermanita de Foucault y sí que nos dijo, solo dijo Caridad y Esther. Y a los pocos minutos el jefe de la familia no nos dejó salir hasta que no vino la policía, que nos acompañó, y vimos cómo Esther ya la introducían en la ambulancia y a Caridad, que todavía estaba en el suelo, como también la introducían en la ambulancia. Y salieron rápidamente hacia el hospital porque las dos en ese momento todavía vivían y nosotros lo comunicamos al embajador, al arzobispo y a la superiora general que estaba en Madrid. Y a partir de ahí, pues en el primer hospital murió Esther, decidieron operar a Caridad y la salimos con ella al hospital militar. Y en el hospital militar había toque de queda, entonces nos invitaron a que nos fuéramos a casa. Nos fuimos a la casa diocesana como señor Tessier y el jefe del hospital donde trabajaba Esther se hizo cargo de la situación y a las un par de horas avisaron a la embajada que también había fallecido Caridad. Cuando las encontramos al día siguiente, con mucho respeto, estaban rodeadas de médicos y enfermeras en el hospital. Tenían a la altura del hombro 2 rosas y al llegar nosotros, con mucho respeto, ellos se fueron hacia atrás y nosotras pues ya a partir de ahí hacer todos los trámites que en ese momento la Embajada Española asumió todo lo que nosotros tendríamos que haber hecho, pero que nos encontrábamos muy desvalidas, la verdad. Y sí, consiguieron que en 2 días los cuerpos estuvieran en España porque Esther tenía padres todavía y Cari tenía muchos hermanos. Y es tan poquito el espacio que nos separa que nos pareció la congregación un consuelo que pudieran venir a España. Y personalmente, después de vivir, pues es que fuiste testigo de primera mano tanto del discernimiento como todo lo que pasó, ¿qué sentiste ante Dios? O sea, de ver ese testimonio, ¿qué sientes ante Dios? ¿Sientes rabia o sientes, por otra parte, agradecimiento? No sé. En aquel momento, primero, un shock que no sabía ni dónde estaba. Era un autómata, mientras Lourdes quedó en el hospital, yo me fui con Monseñor Tessier y los geos a comunicar a la familia de Esther que había muerto Esther. Y en aquel momento, en un primer momento, pensaba que estaba sola en la embajada y me salió espontáneo decir, qué muerte tan inútil, ¿cómo es posible? Y uno de los pocos que habían quedado de la embajada, pues me dijo, hermana, ¿qué ha dicho? Y yo tomé conciencia en ese momento de lo que había dicho. Él me dijo, la muerte de ningún cristiano es inútil, y le di las gracias. Y en aquel momento me vino inmediatamente todo el discernimiento
la rabia se transformó en una acogida, en un acoger el misterio y en una paz que verdaderamente antes no tenía, ¿no? Y luego pues hubo momentos difíciles, pero el haber hecho el discernimiento, el saber cómo yo las había visto tan felices por la decisión que habían tomado, y el apoyo de las hermanas agustinas y los hermanos agustinos que tuvimos en ese momento, y las familias de ellas nos dieron mucha fortaleza, en concreto a mí. Los padres de Esther, la primera palabra que me dijo su madre es: menos mal, hija, que a ti no te pasó nada. Cuando tenía a su hija ahí, en la Catedral de León, en el féretro. La generosidad fue sin límites. Y el padre de Esther, cuando ya la Eucaristía había acabado, me dice: yo quiero hablar. Digo, pues vale, yo le acompañé al presbiterio allí, al altar, y les dio las gracias a todos, porque su hija había sido muy feliz en Argelia. Llega y me dice: es que me ha faltado algo. Y digo: ¿qué le ha faltado, señor Nicasio? Y dice: dar las gracias también ahora al pueblo argelino. Digo: bueno, pues ya se las daremos en otro momento. Pero el corazón de esos dos ancianos tan generosos, y cuando le dice una señora entrando en el cementerio de León que si perdona también a sus hijos, a los que les han pues el atentado, si no perdonara, decía la señora Dolores, mancharía la imagen de mi hija. Creo que la lección de perdón de estos dos pilares de la fe, del pueblo, es todo un testimonio para todas nosotras. De hecho, hay una frase que a mí, al leer el testimonio, pues me ha chocado mucho, ¿no? No sé cuál de las dos lo dijo, pero fue después de este discernimiento que dijeron: nadie nos puede quitar la vida porque ya la hemos entregado, ¿no? O sea, para que la gente caiga en conciencia de que no eran unas imprudentes, como tú dices, no, nos quedamos aquí y ya está, sino que ellas eran perfectamente conscientes de la situación, pero sentían eso, que estaban entregando la vida. Y en ese contexto no fue en un contexto de oración, fue en un contexto de comida. Estábamos todas comiendo, las dos comunidades, y siempre salía la pregunta: ¿y si os pasa algo? Bueno, que no nos va a pasar nada. ¿Y si os pasa algo otra vez? Y ya contestaron: pues si nos pasa algo, nadie nos quita la vida porque ya le hemos entregado. Y estas dos hermanas fueron beatificadas en el 2018 tras reconocerse su martirio. Ana María, no sé cómo vivisteis este momento. Tú que eres la superiora general de las Agustinas Misioneras y pudiste vivirlo, ¿cómo lo vivisteis? Mira, para mí fue un regalo, porque la experiencia del martirio Esther Icari vocacionalmente me marcó mucho. Yo venía de Argentina, y el que toda la congregación estuviéramos representadas en un puñadito de hermanas fue un signo muy grande para mí. Lo mismo, no éramos solo nosotras, eran los hermanos agustinos y las familias, que las familias de Esther y de Icari estuvieran en el lugar donde estuvieron ellas y vieran el pueblo, el cariño del pueblo. Eso la verdad que a mí me conmovió mucho. Si bien el contexto había que cuidarlo porque es una de las beatificaciones cristianas en un mundo de los hermanos musulmanes, pero la fe y también la Eucaristía que hubo en el momento de la paz, tanto los hermanos musulmanes como los cristianos, hubo un abrazo de paz y una explosión de alegría, que eso yo todavía lo recuerdo. Es un signo de que la vida de tantos hermanos dados ahí sigue viva, porque fue una explosión de alegría. Era un mundo tenso porque había mucha seguridad, pero en el momento de la paz, la expresión argelina de alegría, las mujeres hacen una expresión de sonido con la boca, eso conmovió profundamente, porque ambos somos hermanos. No importa la tradición religiosa por la cual Dios nos encuentra, pero ese gesto fue señal de todos los mártires ahí. Fue muy, bueno, para mí, los recuerdo, bueno, a mí me marcó muchísimo como signo, ¿no? Y la invitación que nos provoca a nosotros ahora en adelante.
El Papa León XIV, decíamos al inicio de esta entrevista, va a visitar esa casa de Babel Lued donde pues, sucedió todo esto que hemos contado. Esa casa sigue abierta, digamos, ¿no? A lo mejor de una forma diferente. Cuéntanos un poquito qué es lo que va a conocer el Papa, qué tenéis allí las agustinas misioneras y, oye, si tenéis algo preparado para esa visita, si es que se pueda contar. No, mira, esa casa creo que el espíritu de Esther y Cari están presentes. Una casa donde estaban las habitaciones, de 2 habitaciones se hicieron una para acoger a la niñez, a los jóvenes, a las mujeres que llegan con sus niños. Entonces, un espacio donde se vive y se sigue compartiendo la vida, compartimos nosotros lo que podemos darle, ayudamos a que esos niños también vivan una experiencia de paz, de que se puede vivir, no importa las culturas y la tradición religiosa que tengamos. Dios nos hermana en el bien, en el amor, en la capacidad de ponernos de pie unos a otros, porque uno cree que uno va a ayudar a los demás, sino que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y después también en ese lugar está la capilla, donde en el momento de la beatificación, después de muchísimo tiempo que no estuvieron las hermanas, entramos a ese espacio y celebramos la primera Eucaristía después del martirio. La verdad que eso yo lo recuerdo y me emociono, porque también las familias entramos en un lugar sagrado por la vida de las hermanas. Uno puede decir que hasta la piel estaba en la pared, porque ahí rezaban, ahí discernían, ahí lloraban por los dolores de la gente, por la impotencia de a veces no poder ayudar, pero también por la alegría y la amistad. Los hermanos angelinos nos regalan la experiencia de amistad, y eso es un don que Dios nos da a todos. Y entonces es la casa de la amistad, también de la acogida y la amistad. Y eso es lo que también Agustín hacía en su pueblo. El valor agustiniano de la amistad es central en la espiritualidad agustiniana. Entonces, ¿cómo no seguir abriendo las puertas para que desde los pequeñitos hasta los más grandes podamos compartir esa experiencia? En 2024 se cumplieron 30 años de este suceso, pero los asesinatos y los martirios allí de los religiosos duraron hasta el 96, con lo cual este año se cumplen 30 años de los últimos mártires de Argel. No sé si hay algo previsto, que vosotras también vayáis a participar como signo también de esa unidad de la Iglesia. Este año en Francia, en una de las abadías de los monjes, se va a celebrar una Eucaristía. Nos piden que todas las congregaciones que hacemos parte de este grupo de mártires participemos, porque va a ser transmitida para toda Francia. Entonces, bueno, es otro gesto de comunión, de poder hacer visible que la vida de estos hermanos, que son semilla de paz en este tiempo, ellos no interpusieron la violencia, sino la paz, pues podamos celebrarlo, ¿no? Entonces, que es el 10 de mayo. Pues un testimonio impresionante de Esther y de Caridad, ¿no? Y con esta visita del Papa, pues que uno lo puede ver a lo mejor en la agenda y decir, pues que una visita más, pero no es una visita más, es desde luego un testimonio muy importante para todos nosotros. Así que María Jesús Rodríguez y Ana María Guantay, que sois agustinas misioneras, muchas gracias por este testimonio y desde luego rezamos para que todo este testimonio que escuchamos y que estamos recordando a todos nosotros nos toque un poco también este tiempo pascual de que hay que entregar la vida para luego resucitar. Así que muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias. Pues seguimos en Radio María en este programa de Misión Posible con obras misionales pontificias y acabamos de conocer la historia de Esther y Caridad, 2 agustinas misioneras que dieron la vida por el Evangelio y cuya casa va a visitar el Papa en su viaje a Argelia. Y ahora vamos a continuar hablando de la Pascua y de cómo mantener encendida la llama de la resurrección de Cristo. Eso es, Carlos. Durante 40 días nos hemos estado preparando para la Semana Santa y ahora que lo hemos dado todo en estos días de Pascua, para que a veces pasa
pasa que nos desinflamos cuando llega el tiempo pascual. Por eso, desde OMP hemos lanzado por segundo año el reto Aviva tu Pascua. Cada día te proponemos que actúes, que recuerdes, que reces o que escuches algo relacionado con la Pascua y con la misión, ya sea una frase de un santo o el testimonio de un misionero, y así hasta Pentecostés. Eso es, todo lo puedes seguir a través de las redes sociales de Obras Misionales Pontificias, en especial a través de Facebook e Instagram. En este reto hemos tenido la suerte de contar con Monseñor Javier Vilanova, obispo auxiliar de Barcelona. Cada sábado nos va a guiar en un camino por los Hechos de los Apóstoles para hacer que nuestra Pascua sea más misionera. Nos encontramos al teléfono con Monseñor Javier Vilanova, que es obispo auxiliar de Barcelona. ¿Qué tal está? ¡Feliz Pascua! Muy bien, gracias a vosotros por la llamada y también feliz Pascua. Gracias a Dios estamos disfrutando de este tiempo que la Iglesia y el Señor nos regalan. Eso es. Pues queríamos hablar con usted porque hemos empezado ya el reto Aviva tu Pascua. ¿Por qué cree que es importante que avivemos nuestra Pascua? Bueno, cuando hay un tiempo que es tiempo de gracia, es tiempo de que el Señor te hace un regalo, pues bueno, los regalos siempre hay que aprovecharlos, ¿no? Y creo que este tiempo pascual, como cada año nos pasa, es un tiempo para que realmente saquemos todo el provecho que Dios nos quiere regalar. De hecho, hemos estado muchos días preparándonos, ¿no?, para la Pascua, ha sido la Cuaresma. Ahora no podemos bajar el listón, lo contrario, hay que vivirlo con intensidad. Y esto es bueno, es interesante porque de vivirlo bien, pues bueno, los frutos son increíbles, ¿no? Personales y también, pues digamos, comunitarios y sociales. Por tanto, vale la pena aprovecharlo porque bueno, es un regalo. Desde Obras Misionales Pontificias le hemos pedido a usted pues que nos ayude en este reto, ¿no? Entonces todos los sábados va usted a hacer un comentario sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles que iremos publicando los sábados. ¿Qué le pareció nuestra propuesta? Pues primero me sorprendió, digo, pues bueno, me sorprende en el sentido de que es una idea que creo que puede llegar mucho a la gente, ¿no? Porque sin duda es gota a gota que va dejando pues un pozo, ¿no?, en el corazón de la persona que lo puede escuchar. La base no son las palabras que puede decir, pobre de mí, sino que la base es la palabra de Dios, ¿no? Ver las primeras comunidades, ver cómo vivían los primeros cristianos y tomar ejemplo de ellos. Creo que semanalmente poder tener como unos inputs, unas reflexiones, nos pueden hacer mucho bien. Por tanto, creo que es una idea bastante original porque no es hacer un comentario y punto, sino que es hacer un camino, ¿no? Y esto también lo que va a requerir es que habrá un crecimiento. Si el camino lo hacemos bien, pues cada etapa es interesante y al final vemos el global, ¿no?, de todo lo que el Señor nos puede hablar en estas semanas pascuales, ¿no?, por medio de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podemos aprender de los Hechos de los Apóstoles en clave misionera para aumentar un poco esta dimensión misionera que todos tenemos por el bautismo? Sí, exacto. Podemos aprender tantísimo. Mira, el misionero, y todo cristiano, ¿no?, pero el misionero tiene claro que hay un impulso fuertísimo, ¿no? Hay un impulso muy fuerte que viene del Espíritu Santo. Los primeros discípulos que habían visto el resucitado, el impulso que tenían es que Dios vivía en ellos. Y creo que el misionero también tiene claro esto. Si no tenemos claro esto, pues claro, ya nos quedamos en casa y ya no vamos a misionar, ¿no? Es la fuerza del Espíritu que lo transforma todo, ¿no? Y lo primero que transforma es el corazón del misionero. Y después esto se contagia a los demás. Y después también lo que podemos aprender es de que este entusiasmo se contagia con la comunión. El Papa León nos lo habla tanto y es tan precioso, ¿no? Es la comunión, es decir, vivir todos juntos es la mejor forma de reflejar que en nosotros hay un Dios que nos habita, ¿no?, que vive. Y después también este Dios está con nosotros, esta mañana lo leía, la palabra entusiasmo significa esto, entusiasmo, entusiasmarse. Dios vive en ti. El misionero sabe que Dios vive en él y por eso también tiene entusiasmo, ¿no? Por tanto, creo que la fuerza del Espíritu, la comunión, el entusiasmo, que Dios está conmigo, esto es lo propio del misionero. Y la verdad es que nos dan este ejemplo, ¿no? Siempre que escuchas a un misionero o ves a un misionero dices, pues bueno, este hombre, esta mujer, esto lo tienen, ¿no? Pues yo creo que también nosotros, para aprender de los misioneros, podemos vivir, ¿no?, estos elementos que creo que es lo que nos va a enseñar un poco la palabra de Dios que iremos meditando. Van a ser 7 sábados, 7 comentarios de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se ha organizado? ¿Qué ideas pues quiere transmitir? Sí, un poco va en esta línea que os iba comentando, ¿no? Es ver, no sé, pues ver cómo vivían los primeros cristianos, ver
que no tienen complejo de nada, ¿no? La valentía, por ejemplo, la valentía que viene de esta idea que decía antes, de este impulso del espíritu que me hace ser valiente. Hemos vivido un Pentecostés y la iglesia de hoy, al igual que la iglesia del principio, está viviendo un Pentecostés, ¿no? Y siempre se vive un Pentecostés, pero hay que ser consciente de ello, ¿no? Creo que esta idea es clave. Después también el hecho de compartir es un elemento muy importante, ¿no? Los primeros cristianos, mirad cómo se querían, mirad cómo se amaban, cómo compartían los bienes, ¿no? La necesidad también de los carismas, pues bueno, unos dedicados a la palabra, otros a otros ministerios, son puntos claves. Y después también un elemento que también vamos a tratar, saldrá seguramente, es este de que tenemos que encarnar la fe a la vida, ¿no? Encarnar la fe a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Nosotros creemos que la siembra va a dar mucho fruto, ¿no? Si no somos personas de esperanza, si no creemos que este mundo se puede transformar, que la paz puede reinar, la justicia, el bien entre todos puede reinar, si no lo creemos así, los misioneros, pues los cristianos, pues no pueden tirar adelante, ¿no? Son por tanto elementos que son los propios de la vida cristiana, los propios que vivimos en la Pascua, y también hay como una melodía, como una armonía, ¿no? Una armonía que creo que va a respirarse en todas las meditaciones, que es la alegría. La alegría es una constante en los cristianos. Estos días estamos de peregrinaje con los seminaristas de Barcelona, con el señor cardenal, el obispo David. Estamos por las tierras de Barbastro y estamos viendo, por ejemplo, pues bueno, los mártires claretianos, los sacerdotes diocesanos que en la persecución cristiana que hubo en tiempos de la Guerra Civil, pues ellos dieron testimonio, ¿no? Y lo hicieron desde la alegría, desde el entusiasmo. Creo que también el cristiano, cuando anuncia el reino y cuando es perseguido, no deja de tener siempre la alegría, ¿no? Estos elementos son los que más o menos irán saliendo según el Espíritu nos vaya suscitando. Usted, Monseñor Javier, tiene mucho contacto, creo, con los jóvenes de Barcelona y afortunadamente hoy en día está habiendo muchas conversiones también, sobre todo entre los jóvenes, y de hecho hay muchos que seguramente estarán viviendo su primera Pascua como cristianos, o por lo menos como cristianos convencidos. ¿Cómo les puede venir este tipo de meditaciones, ser conscientes de que este encuentro que han vivido con el Señor, pues luego lo tienen que transmitir, ¿no? Como hicieron los apóstoles. ¿Cómo les puede venir sobre todo a los jóvenes? Sí, les puede ir muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que estos jóvenes que se han convertido es como una tierra que está sedienta. Está sedienta, y un mensaje, la palabra de Dios, poder tener una experiencia, o estos mensajes que les podemos dejar en su corazón, es un agua fresca para ellos, ¿no? Es una tierra sedienta de Dios, ¿no? Es como la samaritana, ¿no? Que cuando descubre pues la grandeza de aquel hombre, de aquel profeta, del Hijo de Dios, cuando lo descubre, pues quiere más de él, ¿no? Quiere el agua viva. Yo quiero que los jóvenes, pues hoy nos lo van diciendo, ¿eh? Aquí en Barcelona lo vemos mucho, que nos están diciendo que, claro, los mayores los quieren, los aprecian, pero la gente mayor no les ha dado un mensaje de plenitud, ¿no? Y ellos lo han encontrado en la fe cristiana, en el catolicismo. Y claro, ellos dicen, pues yo esto lo he encontrado, esto me llena y esto me hace sentir feliz en la vida, ¿no? Y creo que estos mensajes, pues bueno, les van a ir muy, muy bien. Acompañando a algún joven que ha vivido un proceso de conversión, me emociona. Yo estoy admirado de ver cómo cada día van subiendo como un peldaño más, ¿no? en el cristianismo, que en definitiva es un peldaño más hacia la santidad, ¿no? Por tanto, lo van a recibir como un agua bendita, sin duda, como un agua bendita para sus vidas. Usted es obispo auxiliar de Barcelona. No podemos dejar de preguntarle. Barcelona es una de las sedes a las que va a ir el Papa, y aunque no hay nada confirmado todavía, queríamos preguntarle cómo puede ayudar esta visita a que Barcelona sea más misionera. Sí, creo que el mismo Papa, ¿no? Como Agustino, en su servicio a la Iglesia, en su experiencia de misionero en Perú, pues tiene este espíritu, ¿no? De transmitirnos que tenemos que contagiar la alegría de fe, tenemos que contagiarla, y la presencia que tendrá pues en España, en Madrid, en Canarias, aquí también en Barcelona, pues va a ser una bendición. De hecho, pues la gente por activa y por pasiva lo están diciendo, es que deseamos, ¿no? Ver al Papa, estar con el Papa, escuchar al Papa. Creemos que va a ser un tiempo de gracia muy, muy, muy potente. Hay un deseo muy grande, ¿no? de recibir al Santo Padre, y esto significa, es decir, quiero recibir este espíritu que le impulsa a él, y yo también quiero vivir como él, ¿no?
creo que nos va a ayudar a después, la huella que nos dejará, y yo creo que después nosotros la queremos transmitir en el corazón de nosotros. Sin duda va a ser un tiempo de gracia, sin duda. Pues muchas gracias, Monseñor Javier Vilanova, obispo auxiliar de Barcelona. Le escuchamos todos los sábados, a partir de este mismo sábado, durante 7 sábados, pues en este camino que nos va a proponer con los Hechos de los Apóstoles, en esta clave misionera. Muchas gracias por esta entrevista y sobre todo pues por haberte ofrecido, bueno, y sobre todo por haber aceptado nuestra invitación a participar en este reto. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Será todo muy sencillo, pero bueno, el Señor actúa por medio de la sencillez. Gracias por vuestro trabajo. Un fuerte abrazo y a ser misioneros entusiastas. Adiós. Gracias, adiós. Continuamos con este programa de Misión Posible y hemos hablado con Monseñor Javier Vilanova, obispo auxiliar de Barcelona, que va a participar en el reto Aviva tu Pascua, un reto que pueden seguir en las redes sociales de Obras Misionales Pontificias, sobre todo en Facebook y en Instagram. Aún pueden unirse y ahora vamos a seguir con una iniciativa para jóvenes con inquietud misionera que cada año ofrecemos desde OMP y Supergesto. Del 17 al 19 de abril, es decir, la semana que viene, tendrá lugar en el Escorial el Encuentro Misionero de Jóvenes número 21, una iniciativa que busca arropar y unir a todos los jóvenes de España que tienen una gran pasión por la misión y la evangelización. Y hablamos ahora con Toni Miró, que es joven de la Delegación de Misiones de Mallorca. ¿Qué tal estás, Toni? Hola, buenos días, muy bien. Pues nada, estamos ya a las puertas, queda una semana para que empiece el Encuentro Misionero de Jóvenes 2026 y no sé si ya te estás preparando. A mí me ha pillado un poco de sopetón, después de Semana Santa. Sí, pero bueno, qué mejor, ¿no?, que después de este momento de renovación, así que no sé, creo que es un buen momento para poder seguir la Semana Santa, ¿no? Lo enlazas y vas del tirón. ¿En cuántos encuentros de jóvenes has estado tú, Toni? Aquí me pillas, he estado en tantos, pero puede ser que desde que empecé con mi primera experiencia misionera hace 10 años, 11 años, entonces puede ser que, no sé, que sea mi 10ª edición, no sé si con el COVID recuerdo que fuimos a una edición con las mascarillas, que fue todo un poco más extraño, ¿no?, aquella situación que vivimos, pero sí he estado en unas cuantas ya. Pues otra más este año. Y además, el lema de este año y lo que se pretende es bastante, yo creo que profundo, ¿no? Con lo que decías de esta renovación pascual. El lema es En Misión 24/7. ¿Qué implica esto? Bueno, a mí primero es un mensaje que choca muchísimo y a mí lo primero que me transmitió este mensaje es que no solamente vas a un encuentro de un fin de semana, sino que vas a coger, es verdad, es un chute de energía y de renovación, como decíamos, muy grande, que se vive muy intensamente durante 2 días, pero ese mensaje es claro, no solamente es una experiencia para 2 días, la experiencia misionera que van a vivir muchos jóvenes a posteriori tampoco es solamente eso, sino que es algo que se mantiene en el tiempo. Mucha gente cuando vuelve de esas experiencias misioneras y se comparte en este encuentro en el Escorial, es que te cambia la vida, ¿no?, esas experiencias misioneras. Para los oyentes que no conocen este encuentro misionero de jóvenes, pues te pregunto a ti, Toni, pero también pregunto a Carlos, que lleva conmigo el programa, que es que él es el responsable de Jóvenes de Obras Misionales Pontificias. ¿Podéis explicar en qué consiste este encuentro? ¿Qué tipo de joven va? Si está abierto a todos o no está abierto a todos, que más o menos explicar qué es. Bueno, yo puedo contar, digamos, desde la experiencia de todas las ediciones en las que he estado, que básicamente el objetivo principal es un encuentro, porque lo dice el propio título, ¿no? Es el encuentro con otros jóvenes que tienen la misma pasión, la misma inquietud, que es esta inquietud misionera, y que hay mucha gente que va, a los que van por primera vez, por ejemplo, con muchas dudas o muchos interrogantes, ¿no? Como cuestionándose muchas cosas. ¿Qué es esto de la misión? ¿Qué puedo aportar yo en la misión?
y bueno, pues realmente a lo mejor no han tenido un momento para poder obtener todas estas respuestas, y como es un fin de semana tan intenso, acabas pues sabiendo bastante qué es esto de la misión y qué puedes aportar tú. Y bueno, pues creo que es el beneficio de este encuentro, ¿no? Y luego pues ver que no estás solo, que hay muchos jóvenes como tú que tienen también esta inquietud misionera y lo que implica eso, ¿no? Y yo el año pasado, que fue mi primero, yo iba un poco a verlas venir, a ver qué era eso del encuentro misionero de jóvenes, porque no tenía ni idea, y la verdad es que me sorprendió mogollón simplemente el hecho de convivir. Sí, y mira, Carlos, yo puedo contar una pequeña anécdota, una pequeña experiencia de aquí de un joven de Madrid, de aquí de Mallorca, que nos dijo en el encuentro, se quedó sorprendido, decir, es que claro, en Mallorca nos juntamos a veces, somos un grupito de 15 jóvenes y es lo que conocen, su realidad más cercana, ¿no? Pero ver este encuentro de gente de toda España y decir, ostras, esto es mucho más grande y poder compartir con más gente esta misma visión, esta misma ilusión, pues como que te llena muchísimo. Es algo muy bueno también, ¿no? Digo que a veces solo pensamos que estamos nosotros y nada más, y aquí se te abre también como la mirada de decir, bueno, no estamos tan solos, hay muchos más. No, sobre todo lo bonito de ver los diferentes carismas, ¿no? Y formas de la Iglesia, diferentes formas de vivir la fe, pero todos con este amor a la misión. Para aquellos jóvenes que nos estén escuchando o responsables de jóvenes, vamos a aterrizar un poquito el programa. ¿Qué se va a ofrecer el fin de semana que viene? No mañana, sino el siguiente. ¿Dónde es primero y qué se va a ofrecer? Pues es en el Escorial, aquí en Madrid. Y el programa de este año pues siempre es a raíz del lema que se propone, pues nos juntamos ahí en el Consejo de Jóvenes, en el que está Tony, está el padre José María Calderón y más jóvenes, y decidimos un poco ideas que se nos van ocurriendo. Entonces este año, pues platos fuertes. Por ejemplo, vamos a tener a la hermana Jimena Cabezas, que es misionera de Cristo Jesús, precisamente explicándonos qué es esto de estar en misión 24/7, qué implica, ¿no? O sea, en el desayuno, mientras me tomo los cereales, ¿también puedo ser misionero? Pues también. Entonces, que nos lo explique bien la hermana Jimena Cabezas, que lo ha vivido en sus carnes, esto de ser misionera. Después también vamos a peregrinar a la Ermita de la Virgen de Gracia, que está allí muy cerquita, que creo, Tony, que el año pasado fue uno de los platos fuertes del encuentro. A la gente le encantó. Sí, totalmente. Es un lugar retirado, pero bueno, no queda tampoco demasiado lejos, pero al ser retirado, aquel encuentro más metido en la naturaleza, no sé, creo que fue algo muy único y a los jóvenes salieron de aquella Eucaristía, wow, súper ilusionados. Eso es, porque vivimos allí la Eucaristía todos juntos y después de comer tenemos un cineforum con la película Solo Javier, que para quien no la haya visto, no voy a hacer mucho spoiler, habla de la vida de Javier Sartorius, un joven de España pues que jugó al tenis, se fue a Estados Unidos y a una vida pues un poco de fama y una mala vida, por así decirlo, y se encontró con el Señor precisamente en una experiencia de misión. Yo creo que esto puede aterrizar también mucho a los jóvenes de qué se pueden encontrar, ¿no?, en una experiencia de misión. Tony, yo no sé si tú lo has visto ya. Yo no, porque me he querido reservar para el encuentro. Pues igual que yo, lo mismo. No quería adelantar nada, que dejarme sorprender, ¿no?, que es parte de la actividad esta del encuentro. Eso es, después vamos a tener precisamente un comentario de la película con Juan Orellana, que es un crítico de cine, y después de la cena, ya sé que muchos atléticos y gente y aficionados de la Real Sociedad pues se lo van a perder, yo también, pero después de la cena, que es a las 9, coincidiendo con la final de la Copa del Rey, tenemos una oración con Javier Portela, que también está muy bien. Sí, o sea, no sé, yo lo siento mucho por los atléticos y por esta final, pero realmente todos los momentos que se han hecho de oración, de adoración, o sea, están tan bien preparadas, tan bien animadas,
no sé, que llenan tantísimo que creo que, bueno, merece la pena meterse de lleno, extraerse un poco del mundo y del día a día de estas cosas y poder centrarse bien en lo que es el encuentro y llevarse una experiencia plena totalmente. Eso es, y teniendo en cuenta que además la va a animar Javier Portela, que seguro que nos ayuda muchísimo precisamente a poder entrar en ese clima de oración. Y luego el domingo por la mañana vamos a tener una mesa redonda porque la misión está en las 3 vocaciones, ¿no? En la vocación consagrada, en la sacerdotal y en la vocación laica. Al matrimonio o a lo que Dios llame a cada uno, pero el caso es que vamos a tener una mesa redonda en la que va a participar un consagrado, un sacerdote y una laica que han sido misioneros. Yo creo que esto puede venir muy bien para que ninguno de los que estén en la sala pueda poner excusas. Para aquellos jóvenes que estén escuchando y que digan, oye, tengo libre el fin de semana que viene y me gustaría apuntarme, ¿dónde se pueden apuntar brevemente? Aún hay plazas, hay que ser más o menos rápido, pero aún quedan algunas plazas para apuntarse, lo pueden encontrar. Pues tienen un montón de opciones. omp.es, que allí lo van a encontrar. Supergesto.es, que también lo van a encontrar, o poniendo también en el buscador Encuentro Misionero de Jóvenes 2026, también lo van a encontrar. Pero también en nuestras redes sociales, en Supergesto, en OMP, en la app de Supergesto. Hay muchas opciones para apuntarse y desde luego que esa no sea una excusa. Pues estupendo, muchas gracias, Tony. Otro día hablaremos de todas las experiencias de misión que llevas a las espaldas, porque junto a estos encuentros has vivido muchas experiencias de verano y nada, muchísimas gracias por este ratito y que esperemos que se animen muchos jóvenes. Pues sí, yo encantado. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Tony. Nos vemos. Sí, buenos días. Este programa de Misión Posible de hoy está a puntito de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Amigo de Misión Posible, muchas felicidades. Que Dios nos ayude a vivir este tiempo de Pascua con mucha alegría. Hacía ya días que no nos oíamos, ¿verdad? Porque hemos estado en la Semana Santa y no hemos tenido la oportunidad de hablarnos. Pero una vez más recobramos otra vez el espacio que tenemos aquí en Radio María, en Misión Posible. Y aquí, junto con Paula y con Carlos, pues intentamos sacar adelante esta realidad que es tan importante. ¿Sabes? Te quiero hablar de una realidad que seguro que no has oído, porque yo me he enterado cuando estoy en estas cosas, si no, no me entero. El próximo domingo comienza hasta el jueves un encuentro europeo al que asistiremos. Es la Conferencia de la Infancia Misionera Europea. Se dice que es el CEME, C-E-M-E, ¿verdad? CEME. Bueno, pues que son las siglas de ese mismo título en francés. Es una oportunidad que tenemos los directores nacionales de Obras Misionales Pontificias y los responsables de la infancia misionera en los distintos países de Europa de compartir lo que hacemos, lo que somos, lo que trabajamos. Es una forma de poder aprender unos de otros y de poder ver cómo podemos todos mejorar en nuestro deseo de hacer que los niños sean misioneros. Tú sabes muy bien que la infancia misionera fue fundada por un obispo francés, Monseñor Fordin Janson, que había sido misionero y que cuando fue pastor de su diócesis francesa, quiso que los chavales de su diócesis fueran misioneros y se sintieran responsables de los niños de los territorios de misión y colaborara con ellos con su oración, con su sacrificio y con su pequeña limosna a la que invitaba este señor obispo a dar, ¿verdad? Para poder llevar a los niños de los territorios de misión pues la posibilidad de que tuvieran catecismos, que tuvieran la Sagrada Escritura, que tuvieran también los medios que necesitan para formarse bien como cristianos y para poderse recibir los sacramentos. Bueno, pues eso es lo bonito de la infancia misionera. Y la semana que viene, si Dios quiere, pues nos reuniremos los que trabajamos en ese ámbito en los distintos países de Europa para
poner en común lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos y aprender unos de otros y también pues animarnos mutuamente a hacerlo cada vez mejor. Pues nada, ya tienes un motivo más para rezar. Una cosa por la que te pido que ores. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, José María, y termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy, por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues hemos hablado con la hermana María Jesús Rodríguez, agustina misionera, que fue testigo del martirio de 2 compañeras suyas en Argelia, Esther y Caridad. El Papa León va a visitar su casa en su visita al país, que comienza la semana que viene. También hemos hablado con Monseñor Javier Vilanova, obispo auxiliar de Barcelona, sobre el reto Aviva tu Pascua que hemos propuesto desde las redes sociales de Obras Misionales Pontificias y en el que él colabora. Y por último, hemos conectado por teléfono con Toni Miró, joven de la Delegación de Misiones de Mallorca, sobre el encuentro misionero de jóvenes que se va a celebrar del 17 al 19 de abril en El Escorial, para el que aún quedan plazas. Recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, en Spotify y en Apple Podcast. Y recordamos de nuevo que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de Obras Misionales Pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.